Oscar Mario, buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy. Como siempre, un gusto saludarte. Un fundamento esencial para la existencia de la civilización es el lenguaje. El lenguaje es el que permite la transmisión de las ideas, del pensamiento entre las personas. El lenguaje es el que nos permite generar cultura. Se trata de uno de los mayores tesoros que tenemos como seres humanos. Hoy, ese tesoro, Oscar Mario, se ha visto reducido, se ha visto empobrecido, se ha visto contaminado. Si viéramos el comportamiento del lenguaje a nivel global en las últimas 3 décadas, nos daríamos cuenta, por un lado, de su empobrecimiento. Por poner un ejemplo, el idioma español tiene cerca de 88,000 palabras. Una obra clásica, como fue el libro de Don Quijote, usó 22,939 palabras distintas. En una conversación, por ejemplo, entre 2 personas cultas, 2 profesionales pensionados, por ejemplo, se usan poco más de 3,200 palabras. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes de la actual generación se comunican con 300 palabras. De estas, 78 son groserías y 37 son emoticones, o sea, que no se refieren a ideas, sino a emociones ambiguas y vagas. Una canción, por ejemplo, de reggaetón tiene en promedio solamente 30 palabras. Este empobrecimiento lo que ha significado es un impacto muy importante, entre otras cosas, en la capacidad de reflexión. Pero otra cosa que también ha ocurrido es la contaminación del lenguaje. Hoy vivimos un lenguaje impregnado cada vez de más conceptos y palabras violentas, de más conceptos y palabras que generan odio que tanto se ha extendido en el mundo. Un lenguaje, por un lado pobre y por otro lado contaminado, están siendo una de las mayores características de la decadencia actual y de muchas de las tensiones políticas. Si nosotros simplemente hiciéramos cambios en el lenguaje de las personas, si quitáramos contaminación a esta parte delicada de la violencia, a la parte delicada que externa el odio, si lográramos un mayor enriquecimiento de las palabras que usamos, enriqueceríamos nuestra forma de pensar y sobre todo nuestra manera de relacionarlos. Un lenguaje que de alguna manera se empobrece, Oscar Mario, además de disminuir la capacidad de reflexión, además de disminuir la capacidad de comunicación y con ella el diálogo y la democracia, también atenta contra la libertad, porque se requiere el lenguaje para elegir lo que requerimos, comprensión y luego los actos de voluntad. Lo decía ya Octavio Paz, la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces, y esas raíces están en el lenguaje. También es cierto que un lenguaje deteriorado implica mucho e impulsa los procesos de corrupción. Porque finalmente, ¿qué es corromperse? Según el diccionario de la Real Academia, la corrupción es el deterioro de valores, usos o costumbres. Y el uso continuo de palabras con contenidos vulgares o referentes a antivalores significa precisamente eso. En ese sentido, me parece que uno de los temas esenciales el día de hoy, que tenemos que promulgar desde los centros educativos, desde los medios de comunicación, es la recuperación del lenguaje. Esa recuperación que nos podría llevar, en cierta medida, a mejorar nuestra calidad de vida, a mejorar nuestra cultura, y sobre todo a mejorar nuestra convivencia democrática. La recuperación del lenguaje, Oscar Mario, es hoy sin duda una urgencia para recuperar la civilización perdida. Hasta aquí mi comentario. Pueden encontrarme en mis redes de LinkedIn como José Antonio Lozano 10 o en X como @JoseALozano10.